Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la cuarta ponencia que desde el Ayuntamiento de San Roque hemos preparado para que sea algo complementario a la Feria de Empleo, Comercio y Emprendimiento, que está situada la carpa, como todos sabéis, aquí a nuestra izquierda, en la Plaza de las Constituciones, y que estará pues abierta durante toda la tarde de hoy hasta las 7 y mañana hasta las 2 de la tarde. En este caso, pues la ponencia que vamos a tener a continuación, pues se va a dar por parte de Víctor Cano. Víctor Cano es un sanroqueño que ahora voy a pasar a leeros la biografía de él, pero que quería comentaros pues el nombre de la ponencia, que es Nuevas cuotas de autónomos a partir del 2023. ¿Cuál será mi cuota a pagar? Creo que es una ponencia bastante atractiva, ya que desde la delegación se ha intentado de complementar la Feria de Empleo, Comercio y Emprendimiento en todos los aspectos de posibilidades para acceder al mercado laboral, ya sea trabajar en una empresa privada, en una entidad pública o también, como no, de una forma autónoma. Y también se ha añadido este año pues, las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad del Estado, que esta mañana también hemos tenido ponencias de ese tipo. En este caso vamos a centrarnos en la parte de autónomo con Víctor y voy a comenzar con su biografía para que lo conozcáis un poquito más, aunque yo creo que casi todos lo conocéis bastante bien. Bueno, comienzo. Víctor Cano Rojas, nacido en el municipio gaditano de San Roque en 1984, es director de TAX, San Roque Asesoría y Gestión desde el año 2008, en la que asesora a empresas en el ámbito fiscal, laboral y contable. Es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Cádiz, en la facultad situada en Algeciras, y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada. Ha participado como ponente para varias administraciones públicas, como Ayuntamiento, Juntas de Andalucía, por medio del CADE, Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, y para alguna que otra empresa privada, siempre con temas relacionados con el emprendimiento empresarial y formando a empleados con aspectos fiscales y laborales. Ha colaborado con el programa de televisión Callejero, en especial de Fiscalidad Española y Gibraltareña, de la compañía Mediaset, que se emitió en la cadena española 4. Energy, vale, que tiene el nombre entero. Todo el mundo lo conocemos por 4, pero tiene más. 4, Energy y BIMAT. Pues no lo sabía, todos los días se aprende algo, ¿te has dado cuenta? En febrero de 2021 publica su primer libro titulado 2020, los autónomos, no te echaremos de menos, donde escribe desde su óptica de asesor empresarial las experiencias vividas con pequeñas y medianas empresas durante la pandemia del COVID-2019. Bueno, pues yo creo que con esto está más que presentado, pero bueno, desde aquí pues mostrarle mi agradecimiento y el de la Corporación Municipal por siempre acceder a nuestros proyectos y estar siempre disponible para el Ayuntamiento de San Roque y sobre todo, que es lo que se trata, para asesorar a cualquier sanroqueño o sanroqueña que lo necesite. Desde aquí mi agradecimiento más sincero, Víctor, y te dejo con la ponencia. Lo primero, agradecer al Ayuntamiento el que, bueno, un año más cuenten con mi asesoría, con mi despacho, para impartir una temática relacionada con algo de autónomo. En este caso, pues bueno, se nos pidió que tratáramos un tema que creo que está preocupando a bastantes autónomos, porque es un sistema histórico, un sistema nuevo, que se va a empezar a utilizar a partir de enero de 2023, con lo cual lo tenemos ahí ya en la puerta de la esquina. Agradecer también a Andel por contar conmigo, por facilitar tanto las cosas y de esta manera, pues claro, estoy encantado de estar aquí. Y sobre todo, bueno, agradecer a vosotros, que entiendo que no sois muy futboleros, y si sois futboleros, pues estáis preocupados con el tema de autónomos, y bueno, pues os agradezco que estéis aquí haciendo el esfuerzo e intentaré estar a la altura de vuestro esfuerzo. Entonces, bueno, el tema... Vale. El tema que vamos a tratar, como bien nos ha dicho Belén y está puesto en el programa, es de las nuevas cuotas de autónomos a partir del año 2023.
y intentaré daros una idea de cuál serán las cuotas, tratándolo y viéndolo desde distintas perspectivas, porque ya sabéis que dentro de lo que es autónomo puede ser un autónomo de una sociedad, un autónomo de una forma tributar de estimación directa simplificada, módulos, iré explicando estas cosas que suenan tan feas y tan complicadas, pero intentaré hacerlo de una manera nada de utilizar normativa, sino simplemente intentando de hacerlo con una explicación llana para que todos podamos entender, porque a veces tanto vocabulario técnico nos perdemos, incluido yo, que lo utilizo, ¿vale? Pues como decía, este sistema va a entrar en vigor a partir de enero de 2023. Se publicó con el Real Decreto Ley de 13/2022, de 26 de julio. Esto nos cogió en verano, casi bañándonos en la playa, y bueno, pues nos lanzaron esta bomba. Que es cierto que los autónomos veníamos ya pidiendo, porque históricamente los autónomos siempre hemos pagado una cantidad fija, independientemente de los ingresos que se obtuvieran o del beneficio que se obtuviese. Entonces sí que es cierto que veníamos pidiendo pues intentar hacer una cuota un poco más justa, tanto para los que ganan más dinero como para los que facturan menos o simplemente tienen una actividad económica pues para fines de semana, o una tienda online que te dedicas a otra cosa y entonces tenías que pagar una cuota fija independientemente de tus beneficios, cosa que entendíamos que era un poco injusto para ciertos sectores. Entonces, esto ya llega a ser un poco una aproximación a lo que el gremio de los autónomos veníamos pidiendo. Sí que es cierto que, como todas estas cosas, cuando son nuevas, creo que necesitan todavía que se den vueltas, pero bueno, supongo que conforme vayamos utilizándolo irán saliendo esas lagunas que creo que existen y que se irán solventando sobre la marcha. Bueno, pues el índice, yo principalmente he preparado un índice, pero yo no tengo problema en que me vayáis parando, me vayáis preguntando, porque al final lo que me interesa es vuestras preocupaciones, no seguir un guión establecido, sino que yo creo que he plasmado aquí lo que a todo el mundo le puede interesar o lo que mis clientes nos han consultado, y en base a eso he montado un esquema. Pero a partir de ahí podéis pararme en cualquier momento, levantáis la mano y cualquier duda pues la vamos tratando, ¿vale? He hecho una primera parte, una introducción donde, bueno, voy a explicar un poco qué es eso de autónomo y qué es lo que tenemos, poneros en antecedente qué tenemos hasta ahora, hasta el 31 de diciembre de 2022, cómo es el sistema hasta ahora y cómo va a ser el cambio, porque así entiendo que se va a entender mejor ese cambio tan drástico que vamos a tener a partir de enero, contando lo que tenemos actualmente. Luego entraremos ya en detalle de cómo va ese sistema nuevo de cuotas de autónomos. Intentaré, como os digo, hacerlo de la manera más llana, más plana, para que todos podamos entender este sistema, porque es verdad que hay muchos tecnicismos, pero que voy a dejarlo de lado. Y por último, también trataré el tema de la tarifa plana. Ya sabéis que los autónomos, nuevos autónomos o autónomos que hayan pasado más de 3 años sin serlo, podrán tener una tarifa plana, una bonificación, un pagar menos de cuota. Si se da una serie de requisitos, pues la tarifa plana a partir de 2023 también se verá modificada y tendremos unos cambios, y lo explicaremos también. Y por último, si queda alguna duda de las que no me hayáis parado, trataremos las dudas hasta que vosotros queráis, o hasta que venga Palma después, que toca también una interesante charla después de la nuestra. No me hace mucho caso, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es esto de la cuota de autónomo? La cuota de autónomo es una cantidad que hay que pagar cualquier actividad, cualquier autónomo, cualquier persona que decida emprender una actividad. Una cantidad que hasta 2022, insisto, esta ponencia, esta página, va exclusivamente destinada ahora mismo a 2022. La flecha ahora al cambiar de ordenador se ha subido para arriba, pero bueno, imaginaros que está un poco más para abajo, ¿vale? Es una cantidad fija que teníamos que pagar a la Administración de la Seguridad Social por el hecho de tener nuestra actividad económica, ¿vale? Una vez que tengamos nuestra actividad económica de forma habitual y sea nuestro medio de vida, tenemos que pagar una cuota de autónomo. ¿Esto a cambio de qué? Bueno, pues nos sirve para cotización. Estamos cotizando a la Seguridad Social de cara a nuestra jubilación, de cara a un accidente laboral, un accidente no laboral, y esa cotización es la que nos va a valer día de mañana, entre otras cosas, para la jubilación, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que estamos obligados a pagar esa cuota por el simple hecho de tener una actividad, y así evitar inspecciones de trabajo
que nos puedan conllevar una sanción por el hecho de no estar dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, que es el nombre rimbombante que tiene, pero que es la cuota de autónomo a la Tesorería General de Seguridad Social, ¿vale? ¿Qué es lo que teníamos hasta 2022? Lo que teníamos hasta 2022, como decía, una cuota fija. Y podíamos optar voluntariamente entre tener una base mínima, que es la que pongo ahí de 960,60, hasta una base máxima. Esa base es la que luego nos va a conllevar el tener una mejor o peor pensión de jubilación, por ejemplo. Entonces, podíamos optar en tener esas dos cuotas o intermedias si la elegía. Si optábamos por una base mínima, que ya os digo que es la elección de todo autónomo o del 90% de los autónomos, la cuota a pagar era de 293,95. Vamos a redondear 295 euros. Esa cuota es la que te pagábamos mensualmente a la Tesorería General de la Seguridad Social, que es la cuota de autónomo. Y bueno, pues esa era la base. Ahí, como bien podéis ver ahí, da igual si ganabas 1 euro en tu actividad, si ganabas 1 millón de euros, o si perdías por la inversión un dinero, que esa cantidad había que pagarla sí o sí. No había opción a ver si gano o pierdo dinero, ¿vale? Y la base máxima, pues bueno, quien quería optar por cotizar más, por tener una mejor base de cotización, la máxima en 2022 estaba en 4.139,40 y la cuota de autónomo a pagar mensualmente era de 1.266,66. Ahí creo que se entiende por qué nadie elegía la base máxima, porque era, por lo menos a lo que yo me dedico, que sinceramente yo trabajo con pymes, con pequeña y mediana empresa, todos optan por una base mínima, tenemos una base mínima de cotización. Que luego queremos complementarlo con un plan de pensiones, otra historia, o cuando va llegando la edad de jubilación, elegíamos una mayor base de cotización para que nos quedara algo más. Bueno, pues ya era cuestión de estudiarlo con la persona en concreto y ver la posibilidad de hacer esa subida autónoma. Vale. Además, para los nuevos autónomos, es decir, la primera vez que empieza con tu actividad económica o habían pasado más de 3 años desde que se produjo la anterior baja de autónomos, se consideraba nuevo autónomo y a cambio teníamos una bonificación, lo que le llamaban la tarifa plana de los 50 euros. La tarifa plana de los 50 euros es el nombre que se le dio porque al principio empezó por 50 euros. Ya ni era plana ni era de 50 euros. No era plana porque había 3 tramos, principalmente, ahora explicaré por qué pongo ahí un cuarto. Eran tres tramos. El primer tramo era, primer año, 12 meses, nos bonificaban un 80% de la cuota, que eso en dinero, que es lo que nos preocupa, cuánto voy a pagar, eran 60 euros al mes. Luego nos íbamos a un segundo tramo, que eran de 6 meses, desde el mes 13 al mes número 18, que la cuota había una reducción del 50%, que en dinero, que es lo que nos importa, era pagar 146,97. Y un tercer tramo, que iba desde el mes 19 al mes número 24, es decir, 6 meses más, con una reducción del 30% de la cuota y una cantidad a pagar, que es lo que nos importa, de 205,76. Ahí me paro, porque existe un cuarto tramo, que era para mujeres menores de 30, mujeres menores de 35 o hombres menores de 30, donde en ese caso automáticamente nos lo avanzaba esa bonificación hasta el mes número 36, es decir, 12 meses más. Sí que es cierto que había que cumplir otro requisito, que era estar al corriente con la administración. Aquí, para coger dinero de la administración o aprovecharnos de alguna ventaja, siempre nos van a exigir estar al corriente de pago con Hacienda y con Seguridad Social. Si no estamos al corriente con estos dos, automáticamente la bonificación la perdemos, nos permiten ser autónomos, pero sin bonificación. Es decir, nos iríamos a pagar la cuota que os he nombrado arriba de los 293,95 euros cada mes, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que teníamos hasta 2022. He querido contar esto para que un poco se entienda ahora qué diferencia hay o qué cambio hay con respecto a lo que teníamos anteriormente. Yo os adelanto que es un cambio histórico, un cambio no solo en los importes, sino también en la forma de hacerlo, en el sistema, que nunca ha sido así, y vamos a ir yendo por eso. Os voy a nombrar lo que entiendo que son las características principales de este sistema. Es un modelo progresivo de cuotas. ¿Esto qué quiero decir? Modelo progresivo me refiero a que a más gano, más pago. A mejor beneficio, más cantidad de cuota de autónomo voy a pagar. Por ahí os he traído solo 15 pensando que el fútbol me la iba a jugar y bueno, que me iban a sobrar 10 de las 15. Y bueno, por suerte
asfaltado. Y ahí vienen las tablas, ahora las voy a poner aquí, no preocuparse que creo que se ve bastante bien en grande. Es un modelo progresivo de cuota, como podéis ver en la hoja, se ve que crece conforme más vamos ganando, ahora vamos a entrar a la tabla para verla. Ya el Gobierno nos ha establecido los 3 próximos años, 2023, 2024 y 2025, ya están instauradas esas cuotas y esa base de cotización que nos va a quedar, ya están impuestas. A partir de 2026 habrá que esperar a los presupuestos generales para publicar las nuevas tablas. No fiarse de lo que hay en Internet, que ya hay una aproximación de lo que va a haber, no es oficial. Lo único oficial es 2023, 2024, 2025, que son las tablas que os he dejado por ahí. Otra de las características es que, a diferencia de lo que teníamos en 2022, ahora la cantidad a pagar de autónomo se va a basar en ese beneficio, en el beneficio que mi negocio tenga. A mejor beneficio, más pago, ¿vale? Sí que es cierto que va a haber una cantidad a pagar, sí o sí, ¿vale? Una cantidad mínima, que es la tabla que vemos ahora, que la vamos a ver. Y nos vamos a mover en 15 tramos. Hay 15 escalones que, en función al beneficio, nos vamos a ir moviendo en esos escalones, ¿vale? Pues vamos a entrar a ver la tabla, que es la que os he repartido. Bueno, hay que tener bien de vista. Pero bueno, como podéis ver, las características que he dicho antes, modelo progresivo, es decir, a más, donde veis la columna de la izquierda del todo, perdón, la derecha, la izquierda del todo, la columna más azul, ahí es donde te marca el rendimiento, el beneficio. Ahí es donde está la tabla de un tramo a otro, donde me coloco. Esto es como jugar los barquitos, ver cuál es mi beneficio, que ahora explicaré cómo vamos a calcular ese beneficio, es muy sencillo. Y en base a ese beneficio nos vamos a la tablita, nos vamos a la columna más a la derecha, podemos ver la base por la cual vamos a cotizar y la cuota resultante a pagar. Así en los 3 años que podemos ver. Y ahí podéis ver cómo lo que decía de las características principales se cumple, que es modelo progresivo. Ya están establecidas las 3 cuotas, los 3 años, que lo podéis ver ahí. La cantidad se va a basar en base al beneficio, columna de más a la izquierda, donde vienen los rangos por donde nos vamos a mover, y si contáis hay 15 tramos, ¿vale? Esas son las que yo entiendo que son las características más importantes. Insisto, ahora es la primera vez en la historia del sistema de cuotas de autónomos donde ya sí estamos relacionados con nuestro beneficio. Ahora ya sí vamos a pagar en función a nuestro beneficio, a nuestro rendimiento real, ¿vale? Bueno, pues llegado a este punto, vamos a explicar cómo va el funcionamiento, cómo calculamos eso. Creo que antes tengo que pararme y explicar, por lo menos que os suene, que todo autónomo tenemos 3 sistemas para jugar con Hacienda, para tributar con Hacienda. El primer sistema más general, por decirlo de alguna manera, es el del que le llaman estimación directa simplificada, EDS, que eso, traducido al castellano, es pagar por beneficio a Hacienda. Todo esto que os voy a explicar ahora mismo es Hacienda, porque lo de Hacienda me lo va a trasladar a la cuota de autónomo. Entonces, tenemos 3 sistemas para ir con Hacienda. Primero, las personas que van, los autónomos que van pagando en función a su beneficio, que es estimación directa simplificada. Después hay otro sistema que es los módulos, por lo menos os sonará, los moduleros, estimación objetiva, que entraremos después, donde, por ejemplo, lo más común, una carnicería, una zapatería, los que son todo comercio al por menor, las tiendas de barrio, de comestibles. ¿Esto cómo se calcula Hacienda? Se calcula en base a unos parámetros. Pues, por ejemplo, una carnicería se paga en función a los metros cuadrados, número de trabajadores, kilovatios consumidos de luz, y en base a esos parámetros pagamos una cantidad Hacienda. Lo mismo, a más trabajadores, más cuota pago, a más consumo de luz, más pago, a más metros cuadrados, más pago. Entonces, ese es el módulo, que entraremos después en detalle. Y por último, las sociedades mercantiles, sociedades limitadas, cooperativas. También va a llevar un sistema de cálculo para esos autónomos que son administradores de la sociedad y que toda sociedad limitada está obligado a tener un autónomo, con lo cual tiene una cuota de autónomo. También entraremos en detalle en ver cómo se calcula. Y por último también nombraremos a los colaboradores familiares de autónomos. Esos que tienen una tiendecita de barrio o una zapatería y su cónyuge, por ejemplo, o su hijo, por el hecho de ser familiar directo, que convive en la misma vivienda, pues pagamos la cuota de autónomo y nos permite estar trabajando y cotizando de esa manera, ¿vale? Entraremos también en detalle en cómo se calcula. La primera, el
estimación directa simplificada, pagar por beneficio, ¿vale? Para Hacienda calculamos ingresos menos gastos y pagamos impuestos. ¿Cómo calcula mi cuota de autónomo? Que es a lo que hemos venido a hablar en esta ponencia. Vamos a calcular ingresos, pues los ingresos anuales, todos los ingresos que tengamos de nuestra actividad, que nos paguen nuestros clientes por el hecho de vender nuestro producto o prestar nuestros servicios. Restaremos los gastos, todos los gastos que nos conlleva la actividad, los gastos que podemos desgravar fiscalmente, todos los gastos que podamos utilizar para poder llevar a cabo nuestra actividad económica. Luego le vamos a sumar la cuota de autónomo que vamos pagando, ¿vale? Porque realmente es un dinero que sale de nuestro negocio. Y además la Administración nos va a permitir meter un 7% de gasto de difícil justificación, que es el nombre técnico. Ese gasto de difícil justificación es este recibo que vas y compras en cualquier tienda y no pides la factura porque se te olvida, o porque, en fin, lo has comprado online y no te mandan la factura, pues entonces Hacienda, entre comillas, te regala ese 7% extra, que es de difícil justificación, que no vamos a poder justificar, pues ya nos lo contempla ahí ese 7%. Cuando hagamos esta fórmula, que es sencilla, ingreso menos gasto, más cuota de autónomo, menos los gastos de difícil justificación, nos va a dar un rendimiento neto de la actividad, es decir, un resultado, un beneficio. Ese beneficio es el que, ¿vale? Lo mismo que os explicaba antes, y ahora ya con un ejemplo con números. Y vamos a imaginar de que un negocio, un restaurante, pues tiene al mes, y ahora vamos a hablar al mes, ¿vale? De unos autónomos, un ingreso menos los gastos, o sea, los ingresos que paga el cliente por tomarse la cerveza, menos el gasto que el restaurante tiene por tener su actividad, lo que es la cerveza, los seguros sociales, etcétera, etcétera, más los autónomos que paga, vamos a suponer de que en este ejemplo son 1.980 euros al mes. Vamos a restar el 7% de gasto de difícil justificación. Ese 7% se lo restamos a esos, salen de esos 1.980, ¿vale? Y nos va a dar un rendimiento neto, es decir, rendimiento neto, asemejarlo a beneficio. Nos va a dar un beneficio. Ese beneficio, en este ejemplo, va a ser 1.841. Nos vamos a la tablita, que es la tabla que tenéis en las manos, y en la columna de la izquierda colocamos esos 1.841 y nos va a llevar a la cuota resultante de autónomo a pagar. Si veis, la flecha que os marco se sitúa en el tramo de 1.700, 1.850, con lo cual vamos a cotizar al mes por una base de 1.013 euros con 0,7 y nuestra cuota resultante será 310. Si lo traducimos a lo que teníamos en 2022, es una subida de autónomo, porque antes estábamos pagando 295 y ese era nuestro techo, y ahora nos lo vamos a llevar a 310. Nos ha subido la cuota, pues la diferencia, 20 euros, cosas así, ¿vale? Sí que es verdad que a cambio vamos a cotizar un poquito más de cara a nuestra jubilación, a un accidente laboral para la cuota que nos tengan que pagar porque no podamos ejercer nuestra actividad porque tengamos un accidente laboral, ¿vale? Y esto sería la cuota resultante a pagar para este ejemplo de estimación directa simplificada. Ahora nos vamos a ir a la estimación objetiva, los moduleros. Hago otro pequeño recordatorio. Los módulos son estos negocios, los asemejamos normalmente a tiendecitas pequeñas, zapatería, frutería, carnicería, que son comercios al por menor, donde compramos a un mayorista el producto y se lo vendemos a un consumidor final. El ejemplo de la frutería o de la carne, ¿vale? Sin una transformación previa. Pues el modelo que tenemos que presentar a Hacienda es este que veis ahí en pantalla, que es el modelo 131. Gracias. Ese modelo 131, donde Hacienda nos calcula ese rendimiento, ese beneficio, en base a los parámetros que os decía antes. Número de trabajadores, metros cuadrados de nuestro negocio, consumo de kilovatios de luz. En los negocios, por ejemplo, de restauración, de bares, de hostelería, pues se fija en mesas y sillas que tengan, la longitud de la barra del bar, y en base a eso nos saca un rendimiento. Para este ejemplo, además esto es un ejemplo real, por eso he tachado los nombres ahí, es una frutería, ¿vale? Donde en base a esos parámetros nos sale un rendimiento anual de 11.895. Ese, digamos, que es el beneficio que se le calcula a esta frutería anualmente. Vemos, llevándonos al ejemplo de estimación directa, de estimación objetiva módulo, dividimos ese rendimiento, esos 11.895, entre 12 meses,
Le sumamos las cuotas de autónomo y le restamos de nuevo el 7% que nos permiten meter de difícil justificación. Para este ejemplo se nos va a un rendimiento mensual, porque ya he dividido entre 12, de 1.196 euros. Esos 1.196 hacemos el mismo juego, nos vamos a la tabla y en esta ocasión se nos va al tramo de 1.166 y 1.300. Esto en dinero, pues nos supone una cotización de 950 euros y una cuota a pagar de 291 euros al mes. Para este caso, son 3-4 euros menos a pagar cada mes, ¿vale? Para este caso en concreto, la nueva normativa, el nuevo sistema, le traduce en una bajada de autónomo, de la cuota de autónomo. Vamos a pasar ahora a las sociedades limitadas, sociedades civiles, cooperativas, ¿vale? Son estas entidades que tienen personalidad jurídica, una sociedad limitada como ejemplo más claro, entiendo, donde en esa sociedad limitada va a haber como mínimo un socio, que ese socio es autónomo, con lo cual me afecta la normativa. ¿Cómo calculamos? Pues igual que el primer ejemplo, el de estimación directa simplificada, que vamos a ir en función al beneficio. Vamos a sumar todos los ingresos, pero en esta ocasión tan solo nos van a permitir meter un 3% de gasto de difícil justificación, no un 7% como era el caso anterior, tan solo un 3%, ¿vale? Y además, como las sociedades obtienen beneficio, la propia sociedad, que es la que factura, y también tiene ingresos el propio administrador por ejercer su actividad dentro de la sociedad, tiene una nómina, con lo cual todo el cómputo de esos ingresos son los que nos vamos a llevar a rendimiento anual, ¿vale? O dividido entre 12, rendimiento mensual, y nos lo llevaremos a la tabla. No he puesto un ejemplo porque como es exactamente igual, excepto la diferencia del 3%, no quiero cansaros con el asunto. Por último de los 4 sistemas estos que habíamos hablado, y ahora sí voy a beber un poquillo, es el supuesto de los colaboradores familiares de autónomos. Repito, colaboradores familiares de autónomos es ese autónomo que tiene su negocio, su frutería, por seguir con el mismo ejemplo, y su esposo, su cónyuge o su hijo, dentro de familiares directos, ¿vale? Y que convivan en la misma vivienda, podremos, en vez de ponerlo como trabajador, que los seguros sociales son más caros, optamos por la figura de colaborador familiar de autónomo, que solo pagaremos la cuota de autónomo y no pagaremos impuestos, puesto que los impuestos ya los está pagando el titular, el familiar autónomo principal, ¿vale? Es una figura bastante usada cuando son familiares. Y, ¿qué pasa? Esta era una de las lagunas que quedaba ahí, porque no sabían cómo enfocarlo, ya que los colaboradores familiares no tienen obligación de tener nómina, no tienen obligación de declarar unos ingresos ante Hacienda, con lo cual ahí se quedaba un poco en un limbo que no sabían qué hacer con ellos. Solución que le han planteado: no van a poder cotizar por debajo de la base mínima de cotización, que en este caso son 1.000 euros. Con lo cual, todo familiar colaborador autónomo tenemos que arrancar con una base mínima que es la estipulada, la equivalente al régimen general grupo 7, que son 1.000 euros. Con lo cual, esos 1.000 euros de cotización nos lleva a pagar 306 euros cada mes. Los colaboradores familiares autónomos van a ver como mínimo una subida de 295 que pagaban sin bonificación a 306. A ellos sí que les va a afectar el nuevo sistema en una subida de autónomos sí o sí, porque, como decía antes, los ingresos son de la unidad familiar, del titular. Entonces ahí podía haber un poco de hacer ficticios esos ingresos, entonces han optado por asemejarlo al régimen general grupo 7, ¿vale? Con lo cual, resumen del colaborador familiar de autónomo es que nos vamos a pagar 306 euros. Ahora os voy a explicar cómo es el procedimiento, cómo funciona, ¿vale? De una manera muy resumida para que os quede claro cuál es el funcionamiento. Entiendo que, bueno, los que estéis aquí, seáis autónomos, tengáis intención de ser autónomos, esto nos vamos a encargar las asesorías de tramitarlo. Pero el hecho de que nos encarguemos nosotros no significa que nos enteréis. O sea, bajo mi punto de vista, creo que tendréis que saber
cómo funciona este sistema, porque además es nuevo, ya el otro lo teníamos trillado, lo teníamos bien cogido y este es nuevo. Creo que deberíamos saber cómo funciona y cómo es el procedimiento, y lo voy a explicar, espero, de una manera clara y concisa. Nosotros, de forma general, a primeros de cada año vamos a tener que decirle a a la Administración, a Seguridad Social, cuál creemos que va a ser nuestro beneficio anual. Tendremos que sacar la bolita mágica, porque nadie va a poder saber cuál va a ser el beneficio que vamos a obtener. Vamos a tener que decirle una aproximación que, como consejo, os digo, salvo que tengáis negocios que pueden fluctuar bastante, que pueden cambiar bastante, que utilicéis el beneficio del año anterior. Ahora os explicaré que podremos hacer cambios durante el año si vemos que sube o baja. Entonces, marcaremos en la página web de Seguridad Social, que se llama Importas, marcaremos ese beneficio que entendemos que vamos a tener en ese ejercicio y empezaremos a pagar cuotas. Aquí se puede dar un caso en el que dice, oye, yo pensaba que mi beneficio mensual iba a ser de 1.000 euros y, oye, es que resulta que da un pelotazo, como decimos aquí, y oye, que estoy ganando 2.500 euros al mes, bendito problema. ¿Qué pasa? Que nos van a dar la oportunidad de modificar cada cierto tiempo, que ahora os explicaré, de modificar esa cuota hacia arriba o hacia abajo para ajustarla un poco más a la realidad y no tener que luego hacer regularizaciones grandes, ¿vale? Entonces nos van a dar la opción de, durante el ejercicio, cambiar la cuota, que es el punto número 2. Y el punto número 3, pues bueno, una vez que acabemos el año, como le tenemos que decir los beneficios que hemos obtenido a la Administración de Hacienda, pues la Administración de Hacienda se va a encargar de ser el chivato de Seguridad Social para que le diga realmente cuánto beneficio hemos tenido y a partir de ahí hacer las regularizaciones pertinentes. Tanto si hemos pagado más, nos devolverán dinero, tanto como si hemos pagado menos, nos emitirán una carta de pago sin recargo, solo faltaría. Como siempre, la carta de pago vendrá antes para pagar. Si es a devolver, tardará abril del año siguiente. La ley la hacen ellos, con lo cual era de esperar. Lo que sí os digo, que cada 3 meses, en los trimestrales de Hacienda, que se vayan mirando qué beneficio vamos teniendo, para de esta manera no haya demasiados saltos o demasiadas diferencias, tanto para arriba como para abajo. Porque yo, particularmente para tener el dinero, la Administración, lo tengo yo, creo. Y de esta manera pues va más justo, podemos ajustar a la realidad. Ahora vamos a ver cada cuánto tiempo podemos hacerlo, que es lo que creo que nos vamos a importar. En esta gráfica os digo que nos dan 6 oportunidades para cambiar la cuota. Ahí sale de varios colores, no sé por qué, en mi casa salía de blanco todo. Pero se ve, ¿no? Se ve bien. Nos dan, como decía, 6 oportunidades para cambiar las cuotas de autónomos. Esas 6 oportunidades no es cuando queramos nosotros, sino cada 2 meses cogiendo efecto al mes siguiente. Es decir, desde el 1 de enero al 28 de febrero lo solicitamos y nos cogerá efecto el 1 de marzo, tanto al alza como a la baja. Podremos cambiarlo en ese momento. Del 1 de marzo al 30 de abril cogerá efecto el 1 de mayo, ese cambio. Del 1 de mayo al 30 de junio el efecto lo cogerá el 1 de julio. Del 1 de julio al 31 de agosto el efecto lo cogerá el 1 de septiembre. Y del 1 de septiembre al 31 de octubre el efecto lo cogerá el 1 de enero. Por último, el sexto cambio, la última oportunidad de cambiarlo, nos la da desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre y cogerá efecto el 1 de enero del año siguiente. Esta es una herramienta, creo que va a ser bastante útil, ¿vale? Porque al principio, como decía en enero, yo no sé cuánto voy a ganar en el año. Pondremos una estimación o el resultado del año anterior y jugaremos con él, ¿vale? Jugaremos con él para ajustarlo lo máximo a la realidad. Ahora en esta diapositiva quería marcar lo que entiendo que aparte de lo que ya no he hablado, que tenemos que tener en cuenta. Y casi voy acabando, El sistema que os he dicho ahora es un sistema donde, repito, le decimos al primero del año cuánto voy a ganar. ¿Qué pasa para 2023? Como es el primer año, ¿qué pasa aquí? Le tengo que decir, nos va a coger fuera de juego. Había mucha normativa hasta hace 2 días que había lagunas ahí. Pues nada, pongo un parche. ¿Ese parche cuál es? De forma excepcional, para 2023 no tendremos que poner esa previsión,
No tendremos que decirle nada a la Administración, no tendremos que decirle cuál va a ser nuestra previsión, sino que directamente ellos van a coger la base de cotización del año anterior, por lo que estábamos cotizando anteriormente. Insisto, sin tener nada que hacer, no tenemos que hacer nada, que es la pregunta más común que me suelen hacer. Por lo tanto, ¿cuánto voy a pagar? Bueno, pues voy a pagar en base a la base de cotización anterior, que son 960,60, la mínima, que lo veíamos anteriormente, con lo cual seguiremos pagando en la base mínima 295. No nos podemos relajar, porque 295 es lo que vamos a pagar y nos lo va a colocar en una tabla. Si vamos ganando más dinero de ese tramo, tendremos que cambiar la cuota para así ir ajustado a la realidad, para que luego no tengamos que hacer grandes diferencias, o sea, que no nos tengan que devolver mucho dinero, porque al final nos va a tardar en devolver, o que al final de año nos saquen una carta de pago para que en el plazo de un mes la tengamos que abonar. Entonces, creo que la herramienta de los 6 meses, 6 posibilidades de cambio de cuota autónomo, creo que debería ser bastante útil de ir mirando con vuestra asesoría, vuestros propios números del beneficio que vayáis dando y ir ajustando arriba o abajo la cuota de autónomo. Una vez hablado de la base de 2023, creo que es importante decir otra cosa, que es una pregunta también el segundo punto que os marco ahí, muy común. Yo tenía clientes en los que ya tenían quizás 60 años y estaban cotizando por encima de la base mínima para, bueno, tener una mejor jubilación. Ahora, ¿qué pasaba con este sistema? Te iban a bajar cuando venía cotizando una base de cotización alta y me iba a perjudicar mi jubilación. Vale, para estos casos excepcionales donde hasta 2022 teníamos una base de cotización superior, es decir, como decía en las primeras diapositivas, quisimos subirnos la cuota de autónomo para cotizar más, excepcionalmente y exclusivamente a esta gente nos van a mantener la misma cuota de autónomo que veníamos pagando 2022 y por lo tanto nos van a mantener la misma base de cotización. ¿Vale? Último punto, de verdad, y lo prometo. El punto de la tarifa plana, ¿vale? Porque creo que es bastante importante, porque además hay cambios. La tarifa plana, como decía en la primera diapositiva, eran 3 escalones, 3 tramos, con una cuarta posibilidad en función de la edad. A partir de 2023 cambia, ¿vale? Todos los autónomos que hayan empezado recientemente en 2022 y estén gozando de la tarifa plana, de pagar menos de cuota de autónomo, nos van a respetar 12 meses. ¿Vale? El primer año, el primer tramo que os contaba, nos lo van a respetar. Durante el primer año vamos a seguir pagando 60 euros, ¿vale? Imaginaos que nos damos de alta el 30 de diciembre de 2022. Pues voy a tener 12 meses pagando 60 euros al mes. Me van a respetar esa cuota. Ahora bien, si empezamos la actividad el 1 de enero de 2023 y de ahí en adelante, la cuota ya cambia. Ya no serán 60, serán 80 euros al mes. Durante 12 meses. Con la posibilidad, y cuidado con esta posibilidad, de que serán 2 años en vez de 1, si nuestros ingresos, nuestro beneficio no supera el salario mínimo interprofesional, es decir, 1.000 euros. Si nosotros no ganamos 1.000 euros al mes de media, nos van a permitir que en vez de 1 año tengamos 2 años de bonificación a 80 euros. Esto yo he hecho varias consultas con inspectores, porque claro, para ellos también es nuevo. Todo aquel que esté por debajo del salario mínimo lo van a freír a inspecciones. Porque al final lo que interesa es que la cuota de autónomo sea como mínimo la que veníamos pagando. Entonces, si encima nos van a bajar la base de cotización y nos van a bajar la cuota autónoma a pagar, le van a hacer inspecciones. Esto no quiere decir que tengamos miedo. Insisto, el caso en el que, bueno, yo tengo un trabajo por la mañana y por la tarde o los fines de semana me dedico a un negocio online, de venta online de ropa, por decirte algo, pues quizá tus ingresos estén por debajo del salario mínimo. No hay que tener miedo. Cuando venga una inspección, se le enseñará números y, oye, tan amigo, no pasa nada. Pero cuidado con esto que el efectivo declaramos menos, no declaramos todo lo que es y, bueno, entramos en una dinámica en que hay ciertos escalones que la Administración va a seguir bastante de cerca, ¿vale? La pregunta más común que me hacen en estos tiempos, oye, visto, a mí me digo a darme de alta ahora en noviembre o esperarme 1 de enero. ¿Qué me compensa más? Lógicamente, irme a la de 2022, salvo que entiendas que vas a ganar menos del salario mínimo, porque van a ser 2 años 80 euros, mientras que la parte de arriba, el primer punto, es 60 euros durante 12 meses.
Entonces, si vamos a prever de que no vamos a ganar salario mínimo interprofesional, nos vamos a interesar irnos a la segunda, a esperarnos a enero, pero si es una empresa normal que entendemos que vas a facturar o vas a ganar más de 1.000 euros al mes, nos convendrá darnos de alta antes de que termine el año 2022. Y yo con esto creo que es lo más importante. Bueno, aquí hago una pequeña broma. Pero broma, que después yo me voy a quedar aquí todo el tiempo que necesitéis para las dudas. 3-0 vamos, entonces podemos seguir hablando todo el tiempo que queráis. Y bueno, agradecer también a Turismo Running por estar aquí retransmitiéndolo en directo, a Huella Cultural Salva, que también está con nosotros siempre apoyándonos a mi despacho y a mí como persona, a Andel, como no, y al Ayuntamiento de San Roque por darme un ratito aquí de voz para explicar lo que espero que haya quedado claro. Y si no, de verdad, lo anterior era una broma, me quedo a lo que necesitéis, cualquier duda que queráis, estoy a vuestra entera disposición.